Estoy en comunicación vía Zoom con el diputado venezolano del estado de Lara, Julio Chávez. Julio, ¿nos puedes comentar un poco la situación que se vive en Venezuela respecto a las elecciones que se van a desarrollar en Estados Unidos? ¿Qué es lo más conveniente para el pueblo y el gobierno venezolano? ¿Que gane Biden o que vaya a la reelección Donald Trump? Bueno, un gran saludo a ti y a todos los que por esta vía nos ven y nos escuchan, ¿no? Agradecidos por este contacto. Eh, para el pueblo venezolano, como siempre ha sido, ¿no? Digamos, su tradición respetuosa del principio de autodeterminación y lo que hacen y lo que deciden los pueblos con su futuro, somos respetuosos de lo que puede pasar en los Estados Unidos. Bueno, nosotros, independientemente, ¿no? De que si gane Biden o se relija Donald Trump, eso prácticamente para nosotros pues significa lo mismo. No hay, digamos, posibilidades reales, verdaderas de que cambie la política exterior hacia Venezuela. Todos sabemos que quien realmente dirige y está detrás de cualquier presidente norteamericano es eso mismo que ellos llaman el Estado profundo, la gran corporatocracia, de las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, que en definitiva son los que dirigen la política exterior de los Estados Unidos, de modo que si está Biden, si está Trump, creo que no va a cambiar o va a cambiar muy poco la política exterior, que fundamentalmente es hostil hacia Venezuela, es de permanente agresión, de asedio, de persecución, y simplemente pues el pueblo venezolano y nosotros nos estamos acostumbrando a vivir, ¿no? Bajo esa nueva normalidad, de seguir resistiendo, de seguir avanzando, aún en medio de este criminal y brutal bloqueo económico, financiero, que sostiene, ¿no? El imperialismo norteamericano contra, en este caso, el pueblo venezolano. ¿Qué piensas de los malos venezolanos que quisieran una invasión de Norteamérica con tal que no gobierne el presidente Maduro? Bueno, nosotros creemos que ese sentimiento, ¿no? Antipatriota, ese sentimiento antinacionalista, demostrar muy poco amor por la patria, ¿no? Por su historia, por su tradición, por su cultura, por sus costumbres. Creo que realmente se sienten, digamos, poco expresados por el gentilicio venezolano y sobre todo por esa tradición de luchas históricas del pueblo venezolano. Simplemente sentimos pena, ¿no? Por esos connacionales que aplauden y que exigen y que insisten en que los problemas de los venezolanos los resuelve una invasión militar de los Sobre Estados todo Unidos este de es el Norteamérica. pensamiento de muchos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Bueno, te repito, ¿no? Que es muy lamentable, ¿no? Sentimos pena por esos connacionales, independientemente de dónde vivan o dónde estén, que pretenden que los problemas internos del país lo puedan resolver por la vía de una invasión militar otras personas o otros, digamos, otras nacionalidades distintas a la nuestra. Nosotros simplemente respetamos esa postura antinacionalista, antipatriótica de aquellos que creen que una invasión militar va a resolver los problemas de Venezuela y la región. Por el contrario, ¿no? Por supuesto que una invasión militar como la que acostumbra los Estados Unidos de Norteamérica no le va a dejar nada bueno ni al pueblo venezolano, ni a Venezuela, ni a la región en general. Se convertiría esto, Juan, en un polvorín, como ha Es lo que ocurrido pasó hace en otras 31 años en experiencias. Panamá con la invasión norteamericana para sacar al general Noriega. Con lo que pasó en Panamá, con la triste historia del pueblo chileno cuando derrocaron por la vía militar un golpe militar apoyado por Estados Unidos al presidente Martí Salvador Allende, como ocurrió en América Latina en los tiempos de Juan Bosch en República Dominicana, Jacobo Arbenz en Guatemala. Creo que esas experiencias en nuestro continente
han sido muy nefastas y yo creo que ellos están desconociendo la propia historia, pero además lo más reciente, lo que ocurrió en el Medio Oriente, lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió en Libia, ¿no? Donde una invasión militar de la OTAN, de los aliados, de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha generado es una cantidad inmensa de muertos, de asesinatos, de violación de derechos humanos, de saqueo de las riquezas de un país, de un pueblo, y en definitiva no se ha demostrado que han resuelto problemas, sino que por el contrario agravan la situación de los países porque se intenta volver a los tiempos del colonialismo, donde precisamente, ¿no?, las potencias imperiales de Europa anteriormente, hoy de los Estados Unidos de Norteamérica, pretenden convertir a toda esta zona en su patio trasero y en el proveedor seguro de materias primas a costa de la recolonización de todo el continente y sobre todo imponer a sangre y fuego la doctrina Monroe. Eso de alguna manera confronta desde el punto de vista de la historia lo que son los legados de nuestros padres libertadores y del legado de independencia que por 200 años hemos defendido y que no estamos dispuestos ni resueltos, ¿no?, a permitir ninguna invasión devota militar extranjera de ninguna nacionalidad en nuestro territorio. ¿Qué significa que haya un venezolano que se autoperciba como presidente? El caso del ex diputado Juan Guaidó, y hay algunos países o gobernantes que lo respaldan. Bueno, eso creo que además de la ridiculez más grande que se ha conocido en la historia contemporánea de Venezuela y creo que de América Latina, ¿no? No creo que ha habido un antecedente, un precedente, ¿no?, de esa, digamos, de esa ridiculez de tamaña dimensión. Creo que hoy en día pues el mundo se ha dado cuenta de que no gobierna en ninguna parte, de que es un gobierno imaginario, ¿no? ¿Quién es más De que, ridículo, bueno, Juan Guaidó o los gobiernos que lo consideran presidente? interesante la pregunta, ¿no? Porque hasta la Unión Europea, Juan, tuvo que hablar con el presidente Nicolás Maduro para exigir, para pedir que su embajadora de la Unión Europea, la poderosa Unión Europea, le pidió y habló, fue con el presidente Nicolás Maduro, no habló con el gobierno imaginario de Juan Guaidó, ni siquiera habló con las personas que él tiene como embajadores en esos países, ¿no? Realmente es una ridiculez gigantesca, donde en efecto creo que los gobiernos, no los pueblos, Juan, los gobiernos que han reconocido esta irracionalidad, esta soberana estupidez, creo que también han quedado como verdaderos estúpidos ante el mundo entero. Muchos sectores anti-venezolanos dicen que en Venezuela se vive una dictadura, pero en una dictadura no se permitiría que en su territorio haya una persona que se considere presidente. ¿Nos puedes explicar estas contradicciones? Dicen que se vive en una dictadura, pero hay un ciudadano en Venezuela que dice que es presidente. Bueno, eso forma parte de la larga historia de contradicciones de la dirigencia opositora venezolana, ¿no?, que nos ha acusado en estos últimos años, Juan, de dictadura. Creo que Venezuela es el país que en menos de 20 años ha realizado 25 elecciones nacionales, vamos a la 26. Incluso en la Ahorita, asamblea predomina la oposición. claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no?, que a pesar de que hemos realizado 25 eventos electorales nacionales, donde el último evento importante, que fue la asamblea, elegir la Asamblea Nacional en el año 2015, fue ganada por la oposición venezolana, ¿no? Y bueno, fue a partir de esa mayoría opositora, desde un poder importante como es el poder legislativo, como es el Parlamento venezolano, bueno, que se desató, digamos, esa irracionalidad, esa locura, ¿no?, de pretender derrocar a nuestro gobierno del Parlamento Nacional. Seguramente quisieron utilizar, ¿no?, los formatos de otros países, como en efecto ocurrió, el caso de Honduras, el caso del Paraguay, el caso de Brasil, en fin, ¿no? Pero en el caso venezolano, pues es realmente una gran contradicción de la dirigencia opositora que sale al mundo a decir barbaridades de que no hay democracia. Sin embargo, ellos son capaces de dar golpe de Estado, Juan, y aquí están en Venezuela. Son capaces de quemar gente viva y aquí están en Venezuela, ¿no? O que no hay Haciendo libertad de política. prensa en Venezuela y critican al gobierno muy severamente desde Venezuela. O sea, son cosas que se contradicen.
Claro, y si tú te pones a ver, mira, más del 70% de las radios que hacen vida en Venezuela son privadas, y esas privadas en su mayoría son ápices, ¿no?, de la oposición venezolana, son espacios que utiliza la oposición venezolana. La mayoría de las televisoras son privadas también en el país, y la mayoría, bueno, como ocurrió en el 2002, se sumaron al golpe de Estado contra el presidente Chávez en aquel entonces. La prensa escrita en su mayoría, Juan, también es de corte opositor. Entonces uno realmente no entiende, ¿verdad?, cómo es que en algunos países ese discurso cala de que hay una dictadura, cuando en efecto lo que hay es un gobierno. Nosotros a lo interno, Juan, y yo soy miembro de la Dirección Nacional del partido, a veces decimos que somos demasiado tolerantes y blandengue con El esa Partido dirigencia Socialista Único opositora. de Venezuela. Unido de Venezuela, que en efecto yo creo que somos demasiado tolerantes y blandengue con una dirigencia opositora que sin lugar a duda es terrorista, que llama precisamente a que se invada el país con fuerzas mercenarias, que firmaron un contrato, Juan, como seguramente tú conoces y el mundo entero, ¿no? Un contrato con una empresa norteamericana que promueve precisamente las invasiones y la guerra en nuestro país, un gobierno imaginario que se robaron, ¿no?, a favor, en este caso de la corona británica, del oro de todos los venezolanos y venezolanas, que ese gobierno imaginario fue capaz de entregar Citgo, ¿no?, que está en territorio norteamericano, ¿no? Y sin embargo, por ahí anda Juan Guaidó engañando a la gente en las calles. Nosotros ni siquiera lo ignoramos, Juan, Nombrando porque ese es un supuestos problema. embajadores, como ocurrió acá en Argentina, que Macri lamentablemente reconoció a una señora como si fuese la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, una cosa totalmente absurda, ¿no? Nombrando embajadores a diestra y siniestra, representantes ante Naciones Unidas paralelo, imaginario, una cosa absurda, y que en efecto, como tú dices, en alguna parte del mundo eso lo creen. Hasta la propia Unión Europea creo que se dio, digamos, contra la pared cuando le solicita es al presidente Maduro y ¿Y no lo no pueden al procesar presidente. a Guaidó en Venezuela por usurpar títulos y honores que no tienen? Claro, Juan, eso es lo que el pueblo venezolano aspira, y nosotros hemos hecho las denuncias respectivas ante los poderes públicos que son realmente autónomos. Nosotros esperamos que el Ministerio Público proceda en consecuencia a acusar a Juan Guaidó como corresponde por crímenes de lesa humanidad, por traición a la patria, por robo, por pillaje, ¿no?, por entrega de la soberanía, como en efecto el mundo ha sido testigo de todo ello. Yo creo que eso tarde o temprano, Juan, le va a llegar la justicia a Juan Guaidó. Es un problema que tiene que resolver la oposición. Creo que la figura de él actualmente aquí en Venezuela en las calles les hace muchísimo daño a esos sectores opositores que ya no lo quieren, que se le han revelado inclusive en la propia Asamblea Nacional, donde supuestamente él tenía el liderazgo. Yo creo que ya Juan Guaidó es parte del pasado, es parte del basurero de la historia política del país, es la nada, como decimos en Venezuela, y más temprano que tarde, Juan, más temprano que tarde, Guaidó tendrá que responder ante la justicia por todo el latrocinio, el robo, la traición a la patria, el pillaje en que ha incurrido en estos últimos meses. Usted que está viendo los temas partidarios, ¿hay renovación al liderazgo de Nicolás Maduro? Porque esto es el error que tuvo el movimiento del socialismo en Bolivia. No hubo recambio y el único líder fuerte era Evo Morales. En este caso, ¿hay liderazgos alternativos a la figura del presidente Maduro? Mire, yo creo que si digamos, algún aporte importante ha hecho nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y el proyecto bolivariano a América Latina, es que en el caso de Venezuela hay una permanente renovación de los liderazgos. Tú puedes ver liderazgos porque hay ejercicio permanente de democracia participativa y protagónica desde los consejos comunales, que son las organizaciones primigenias de la sociedad venezolana, donde permanentemente se realizan elecciones, se dan debates, surgen liderazgos en las propias alcaldías a nivel municipal, las gobernaciones de los estados han surgido líderes importantes. Del seno
de la dirección nacional del partido y lo que nosotros denominamos el alto mando político militar de la revolución, permanentemente se están expresando, ¿no? Liderazgos muy sólidos, muy comprometidos con el proyecto bolivariano, con la idea de refundar la república, el continente, y yo creo que si algún partido, movimiento ha tenido una permanente renovación de sus cuadros, es precisamente la Revolución Bolivariana, el Partido Socialista de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, le llamamos acá, porque en efecto, Juan, es impresionante cómo esos liderazgos de gran calidad, de gran compromiso, de gran preparación, están surgiendo a diario, y más allá del presidente Nicolás Maduro, que ha sido un extraordinario líder en estos tiempos, un gran estratega, inclusive en la política internacional, y un digno heredero e hijo de Hugo Chávez, sin lugar a duda que nuestra revolución está blindada en función de que hay liderazgo para asumir, digamos, los compromisos de dirigir esta revolución y este país, al menos en los próximos 50, 100 años. A veces cuando uno habla del chavismo lo asocia con la izquierda, pero realmente quedó demostrado que la ideología del comandante Chávez era una ideología nacionalista. ¿Por qué algunos sectores tratan de esconder la palabra nacionalismo? Cuando lo que pesa en la ideología del comandante Chávez claramente es nacionalismo más que de izquierda. Porque en efecto, Juan, se ha demostrado, ¿no? Y ha quedado evidenciado de que el proyecto bolivariano, esa necesidad de que los pueblos sean protagonistas de su propia historia, como es la esencia de la revolución bolivariana, contrasta abiertamente y de manera muy frontal con el proyecto, la propuesta neoliberal. De modo que todo aquello que sea distinto, ¿no?, al sistema neoliberal, a la lógica del capital, para ello va a ser una amenaza, como en efecto nos han declarado, ¿no? Por eso la famosa frase del señor Elliot Abrams, ¿no?, cuando en una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, decía y reflexionaba ante los senadores norteamericanos, estadounidenses, decía: imagínense ustedes que si nosotros no obstruimos, no le ponemos trabas, no intentamos derrocar la revolución bolivariana, imagínense que ese proyecto tenga éxito en América Latina, donde se ha impulsado un proyecto alternativo al modelo neoliberal y que ha sido exitoso, como en efecto ha ocurrido en Venezuela. Decía él: imagínense que ese proyecto triunfe en Venezuela, no logremos el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro, ¿qué va a ocurrir con nosotros y con nuestras inversiones privadas y con nuestro modelo neoliberal? En ¿Usted ve efecto, yo creo... similitudes entre el pensamiento de Chávez y el pensamiento del general Juan Domingo Perón? Mira, nosotros sentimos una gran admiración por el general Juan Domingo Perón. Hemos estudiado y en efecto nos ha parecido, ¿no?, salvando las distancias y los momentos históricos y la particularidad de cada pueblo, sin lugar a duda, ¿no? Pero ese espíritu nacionalista, esas ideas del general Perón, de mi general Perón, sin lugar a dudas que en este tiempo es un poco lo que el comandante supremo quiso hacer, apoyándose, inspirándose en las ideas de Simón Bolívar, el padre libertador. Porque creo que en el fondo el general Perón, como el comandante Hugo Chávez, ¿no?, y como muchos líderes latinoamericanos, el comandante Fidel Castro, ¿no?, y tantos otros, han estado inspirados en las ideas nacionalistas, latinoamericanistas, que han puesto el centro en el rol protagónico que debe tener América Latina y no precisamente las potencias extranjeras. Y creo que allí hay una gran similitud, una gran afinidad desde el punto de vista ideológico e histórico entre el general Juan Domingo Perón y el pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez. ¿Cómo es la relación entre el chavismo y las ideas y los valores que transmite la Iglesia Católica? Una cosa es la iglesia o el pueblo católico, Juan, y otra muy distinta es la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Sin lugar a dudas que hay una gran confrontación con la alta jerarquía de la Iglesia Católica venezolana, que creo que hace muchos años se divorció del pueblo católico, porque en efecto se colocó de espaldas a el sentimiento, a las necesidades y a las exigencias del pueblo pobre venezolano.
Creo que la oligarquía, ¿Usted se esa refiere a élite, los cardenales Porras y Urosa? por supuesto, ¿no? Y a toda esa élite, ¿no? Que ha dirigido la Iglesia Católica en Venezuela en los últimos años. Ha sido una élite que se ha colocado de espaldas al pueblo. Son esos mismos, Juan, que tú decías hace un rato, también se alegran cuando se da la posibilidad o se habla de una invasión de fuerzas militares extranjeras a Venezuela. Lo celebran y hasta lo santifican. Y eso realmente creo que hay necesidad de un proceso de revisión profunda, de gran debate en el seno de la Iglesia. Creo que el Papa Francisco haya sido un puntal importante, un propulsor importante de que realmente la Iglesia tiene que colocar a los pobres como la opción preferencial y no las grandes élites, no las grandes transnacionales, no el gran capital, O sea, como se ocurre en el podría decir caso. que el presidente Maduro tiene buena relación con el Papa Francisco y no así con los obispos y cardenales de Venezuela. Seguramente, porque escuchando y leyendo, ¿no? Y sabiendo interpretar las sabias palabras del Papa Francisco, que a mí me parece que corre peligro, ¿no? En ese peligrosísimo Estado del Vaticano, por sus ideas, ¿En qué por sentido su, corre digamos, peligro? por su valentía, ¿no? Por sus ¿Piensa que puede ideas atentar contra el Papa? liberadoras, por supuesto, como atentaron contra otros, esas mafias, ¿no? Y esa élite de esos cardenales que han tratado de secuestrar al Estado del Vaticano y que en efecto cuando surgen figuras tan interesantes en la historia como el Papa Francisco, a nosotros los venezolanos nos da cierto temor de que pueda correr la suerte de otros papas, porque en efecto la palabra del Papa Francisco es una palabra liberadora, es una palabra que llega al corazón de los pobres y que además confronta abiertamente las élites y las oligarquías que controlan el poder en diferentes países del mundo. La última pregunta. ¿Cómo se resuelve esta crisis económica que tiene Venezuela? Estamos convencidos que esta situación post-COVID-19, desde el punto de vista económico, se va a resolver desde la perspectiva de los procesos de integración que apuntan precisamente a una nueva visión y a un nuevo modelo de complementar las economías de la región, que seguramente ese proceso de, digamos, redimir a los más pobres, de impulsar programas y políticas de inversión social, pero que además piensen en levantar la producción desde nuevas formas de relacionarse para producir, nuevos modelos para la producción y, sin lugar a dudas, la visión integradora que planteaba, ¿no?, el comandante supremo Hugo Chávez, es decir, retomar la discusión y el debate de lo que debe ser Petrocaribe post pandemia COVID-19, lo que debe ser el ALBA TCP, lo que debe ser el Mercosur, lo que debe ser realmente, digamos, las premisas de un modelo económico que, de acuerdo, ¿no?, digamos, a los efectos devastadores que ha tenido la COVID-19 en las economías, debe llamarnos a reflexionar de que no es posible seguir con un modelo económico que ponga el acento en el capital, en la lógica del mercado, y no precisamente un modelo económico que ponga el acento en satisfacer desde la perspectiva de levantar la producción y la productividad las necesidades humanas, pero repito, con una nueva forma de relacionarnos para producir, con un sistema más equitativo, un sistema más solidario, más complementario, así como lo ha dicho en algunos pasajes, en algunas importantes alocuciones, el Papa Francisco, lo dijo el comandante Hugo Chávez en su oportunidad y lo levantó también seguramente el general Perón cuando planteaba de realmente de desarrollar un proyecto nacionalista que pusiera a América Latina en primer lugar ante la pretensión de las potencias coloniales de la época. Muchísimas gracias, muy amable. Saludos.